buenos días. Espero que hayan tenido una maravillosa y hermosa mañana. Yo soy Luisa González y soy su maestra practicante. Vamos a comenzar con una pequeña frase del libro de Santiago Posteguillo, La noche en que Frankenstein leyó al Quijote, la vida secreta de los libros. Es un libro de historias cortas por si le interesa. Hay invenciones geniales que por su uso común parece que estuvieron con nosotros desde siempre, pero no fue así. Nada ha surgido de la nada. Es solo que en la ineludible vorágine del presente olvidamos nuestro pasado. Muy bien. Esta frase nos va a ayudar a comprender el por qué les estoy hablando de esto. Hoy vamos a continuar con el tema de los párrafos. Ya definimos qué es un párrafo, ya definimos su función dentro de un texto y también ya definimos sus características principales, sus tres características principales. Perdón. Ahora bien, vamos a ver los diferentes tipos de párrafos que podemos encontrar en un texto y su estructura. Y su estructura de cómo pueden escribirlo, cómo pueden estar estructurados estos tipos de párrafos. Para terminar con un ejercicio de aplicación que les va a encantar. Entonces vamos a comenzar. Para el día de hoy vamos a utilizar un organizador gráfico en donde nos resumen de forma muy directa los diferentes tipos de párrafos que existen. En un momento les voy a compartir la presentación. Muy bien. Los tipos de párrafo. Las clases de párrafo, los tipos de párrafo se diferencian por la intención del texto o del discurso escrito. Ya hemos hablado de distintos tipos de texto, narrativos, argumentativos, descriptivos y demás. Pues los párrafos que los conforman también tienen ciertas características y van a depender mucho de qué es lo que quieran transmitir en ese discurso escrito que ustedes están trabajando. Empecemos. Hay muchos tipos de párrafo. Están los de apertura, que son aquellos que inician el texto. Estos son muy importantes porque sin un párrafo de apertura no podemos comenzar un texto. Aquí tienen que presentar las ideas temáticas y los enfoques de lo que se va a tratar en general. Es como los de apertura regularmente son esos párrafos de introducción. Son aquellos párrafos en donde van explicando los trabajos y demás. Después vienen los párrafos de desarrollo, que son los que utilizamos para desarrollar las ideas. Estos son los más extensos. Ya saben, de apertura pueden ser 2, 3 párrafos a lo mucho. En cambio, de desarrollo pueden llenar páginas y páginas de párrafos, porque aquí dependerá de qué tipo de párrafo van a querer utilizar y de qué tipo de texto van a querer realizar su trabajo. Y por último, entre estos de inicio, desarrollo y cierre, el último es el de cierre, que son los que resumen lo principal, el del párrafo. Estos son los que brindan el sentido pleno de todo lo que se ha visto con anterioridad. Estos párrafos de cierre son los que resumen todo lo que se han visto, dan unas ideas principales y concluyen de todo lo que se vio con párrafos anteriores. Ahora bien, dentro de estos de apertura, de desarrollo y de cierre, que es prácticamente la estructura de un texto escrito, sí, imagínense, los párrafos también siguen esa misma estructura, pues están los textos, los párrafos expositivos, descriptivos, argumentativos y narrativos. Creo que como ya hemos visto estos tipos de texto, estos párrafos son un poco más fáciles de entender. Muy bien. Los expositivos son aquellos utilizados para compartir una idea. Regularmente utilizan recursos pedagógicos. Es lo que les decía, el exponer, el dar a conocer algo. Pero regularmente esos tipos de párrafos lo que tienen son ese matiz pedagógico para compartir. Los descriptivos son los que más comunes. De este tipo de párrafos es lo más común que pueden encontrar en cualquier tipo de texto, ya que indica cómo son las cosas y tienen lógica y orden. Los párrafos
Argumentativos son las clases de párrafos que se diferencian por la intención del texto o del discurso. Es lo que les decía, si estos quieren argumentar, si un político los quiere convencer, la mayoría de su discurso está con párrafos que tienen argumentos, que pueden convencerlos. Y por último están los párrafos narrativos, que son utilizados para contar algo. Estos son los mayores, son utilizados en su mayoría en la literatura y regularmente siguen una línea de tiempo. Aquí pueden tomar un pantallazo y de todos modos se les va a compartir la imagen para que vean a nuestros superhéroes. Ahora bien, estos son los tipos de párrafo. Si se dan cuenta, sus definiciones son muy simples y van muy acorde a los tipos de texto y también a las estructuras de los tipos de texto. Ahora bien, ¿cómo es que podemos estructurar un muy buen párrafo? Que ustedes me digan, mi trabajo está escrito con la cantidad de párrafos necesarios y tienen todas las características maravillosas para lograr que sea correcto, que se lea bien, que se entienda bien lo que yo quiero transmitir. En un momento lo vamos a ver. En un momento les voy a compartir la pantalla con la siguiente presentación. Muy bien. ¿Cómo estructuramos un párrafo? ¿Cómo creen ustedes que podemos llegar a estructurar un párrafo? Pero bueno, como hemos visto, todo párrafo consta de introducción, transición y conclusión. Los párrafos tienen de inicio, de desarrollo y de cierre. Independientemente de la función de un párrafo, la estructura tiene que asegurar esa unidad, es decir, todos los párrafos tienen que estar unidos o concadenados con lógica. Tiene que haber una relación entre la idea principal y aquellas secundarias que están dentro de él y que pueda transmitirse en la existencia de lo que conocemos como oración principal y secundaria. Entonces, ¿cómo es que logramos estructurar un párrafo? Puede que esto sea como, muy ambiguo. Pues bien, todo párrafo, como les había comentado anteriormente, tiene oraciones principales y secundarias. Cada párrafo tiene que tener una idea principal. Mayormente, mejor si la idea principal es la primera oración. A veces se puede repetir al final como una conclusión de todo lo que se trató en el párrafo, como ese resumen. Las ideas secundarias son todas aquellas que van a ir complementando o que van a ir agregando datos a aquello primero que se dijo. Entonces, un párrafo tiene que estar escrito con buena redacción. Mejor si son oraciones cortas, tendemos a utilizar oraciones compuestas para escribir párrafos, pero a veces para la mayor comprensión es mejor tratar de escribir oraciones simples, muy pocas oraciones compuestas, a menos que de verdad el tema o el tipo de texto que se requiera, que la solicite, y tiene que tener una conclusión o un cierre. Este es un resumen de todas las ideas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues simplemente leyendo y explicando. Aquí también vemos otros tipos de párrafos y dónde los podemos encontrar. Los narrativos se dan en textos como la noticia, el cuento, la crónica, la novela, etcétera, etcétera, mayormente en el género literario. Los descriptivos son en textos que entregan descripciones. Obviamente, aquí es todo lo que se describe. Los argumentativos son utilizados mucho en debates, en informes, en discursos, como les dije, los discursos políticos, que los tratan de convencer. Y luego los expositivos, que son como reportajes, manuales, artículos periodísticos, etc. Aquí vamos a ver una pequeña imagen de cómo es el modelo de una estructura de un párrafo. Dependiendo del tipo de texto, y más que todo dependiendo del tipo de profesor, del tipo de formato que le soliciten, pueden hacerlo así o pueden no hacerlo, pero esto es lo que cambia un párrafo, lo que identifica un párrafo. Primero, la primera oración, la oración principal o la de inicio, algunas veces tiene sangría, otras veces no hay sangría. Lo que les decía antes, los párrafos están conformados por oraciones. Aquí se mira que es un párrafo de 2 oraciones, igual que aquí, una oración principal
y una oración compuesta. Esta oración principal es simple, como pueden ver en el cursor, por la cantidad de líneas, y la segunda oración es compuesta por la cantidad de líneas. En cambio aquí en las dos hay dos oraciones. Si se dan cuenta, es punto y seguido. Entra dentro del párrafo. Para cambiar el párrafo necesita un punto y aparte. Y después comenzar nuevamente con una sangría, en dado caso se necesite, o si no, escribir en la orilla de la hoja. Y obviamente los párrafos de cierre es cuando se tiene un punto y final, que sería en este momento. Bueno, ahorita que ya vimos las estructuras, que ya conocemos los tipos de párrafos, ya conocemos cómo estructuramos un párrafo, la información que pone, ya hemos visto sus funciones, ya lo hemos definido, vamos a pasar por una pequeña actividad. En esta actividad es una hoja de trabajo que tiene, por fin, el que ustedes puedan llegar a explorar su literato, el que puedan explorar su escritura creativa siguiendo las indicaciones o las instrucciones que se les dan. En la hoja se les da un espacio en donde ustedes pueden escribir, pero se les dice el tipo de párrafo que queremos, el tema que queremos y sobre todo cuántas oraciones pueden incluir en ese párrafo. A continuación, les voy a mostrar la hoja de trabajo que van a estar realizando. Perdonen, ahorita lo harán. Muy bien. Aquí están las instrucciones. En la siguiente hoja deberán realizar 4 diferentes párrafos según las especificaciones dadas. Deben contestar en el espacio que se les da, en ese cuadrito, y en dado caso necesitan más espacio porque tengan la letra grande, porque no lo resolvieron en digital, sino que en presencial y no les cupo, pueden hacer esta actividad en su cuaderno y adjuntar las fotos a este documento. Así que ustedes escriben el párrafo en su cuaderno, le toman foto y añaden esa foto al cuadro. Entonces, ¿cómo así? Yo les dije, el tipo de párrafo va a ser, el primero es un párrafo narrativo en donde pueden tener 5 oraciones como máximo. Como mínimo las que quieran, pero como máximo solo pueden hacer 5 oraciones y tiene que ser de una temática de cómics. Los otros 13 párrafos son iguales, se les indica qué tipo de párrafo tienen que ser, cuánta cantidad de oraciones pueden tener y el tema que van a tratar en ese párrafo. Por favor, exploren su creatividad, pueden tomar inspiración de lo que necesiten para poder redactar bien sus párrafos. Este ejercicio va a ser evaluado con una rúbrica con 5 aspectos diferentes que van a ser la redacción, la lógica, la puntualidad, entre otros aspectos que se va a ver. Ya saben que las rúbricas vamos desde excelente hasta deficiente. Y todo esto va a tener un valor de puntos y se les va a retroalimentar sobre por qué es deficiente, sobre por qué es excelente. Excelente es que lo tengan todo bien, que hayan redactado bien, que hayan cumplido las instrucciones, que lo hayan presentado a tiempo y demás. Entonces, para ya casi ir finalizando, mi recomendación para este día es, para hacer su ejercicio, es que puedan empaparse de la información que necesiten para sacar a volar su creatividad. Hagan pruebas dentro de sus cuadernos, hagan ejercicios, hagan borradores hasta que lleguen hasta que su mejor párrafo, según las especificaciones, lo ponen en el trabajo. ¿Por qué? Porque esto va a influir bastante en sus notas. Pueden hacer toda la cantidad de párrafos que necesitan hacer de cada tipo hasta que les salga uno que los convenzca a ustedes y que determinen ustedes mismos que puedan cumplir con todos los aspectos que se van a estar evaluando. También aquí se motiva mucho la lectura y la comprensión lectora. Ahora, cada vez que lean un libro, cada vez que lean un texto, ustedes podrán determinar qué tipo de párrafo están leyendo y también podrán saber identificar de mejor forma las ideas principales y secundarias. Ya casi se nos va a estar acabando el tiempo, entonces
traten de ejercitar esa escritura creativa. Lean lo necesario si necesitan inspirarse. Ya les he dicho, lean el libro, inspírense en aquello que necesiten. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Espero que se estén cuidando ustedes y su familia, que tengan mucha salud y nos vemos para la próxima semana. Que tengan un lindo día. Adiós.